Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Regresamos luego de las fiestas patrias y lamentablemente continúa la violencia en la franja de Gaza. Hoy una escuela de Naciones Unidas ha sido blanco de los bombardeos. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido al programa. Ban Ki-moon ha condenado este ataque, ha muerto más de 30 personas, también ha habido víctimas, soldados de Israel, cuando el 90% de los ciudadanos de Israel apoya a Netanyahu en esa ofensiva que también ha sido criticada por el mundo. ¿Qué tal, Paula? Sí, efectivamente, hay un apoyo mayoritario de la población israelí que, digamos, está totalmente de acuerdo con estos ataques, ¿no? Y bueno, hay sectores, algunos sectores minoritarios en Israel que consideran que en su país hay como una especie de insensibilidad al sufrimiento de los demás, ¿no? Es lamentable, ¿no? Así es, nosotros vamos a comentarles que Naciones Unidas ha calificado de grave la violación a la ley internacional del bombardeo de una de sus escuelas en la franja de Gaza. Hasta el momento, 1.296 palestinos han muerto y otros 7.000 están heridos desde el inicio de la ofensiva israelí llamada Margen Protector. Continúan los ataques entre militantes de Hamas y el ejército de Israel como parte de la ofensiva Margen Protector sobre la franja de Gaza. El número de víctimas mortales incrementa conforme avanzan los días y ya ningún lugar parece brindar las condiciones de seguridad para cientos de civiles. En la víspera, el colegio Abu Hussein de la ONU, que servía de refugio para más de 3.000 desplazados en Jabalia, al norte de la franja, fue bombardeado por la aviación judía, dejando al menos 19 muertos, entre ellos 6 niños y trabajadores de la Agencia para Refugiados, así como más de un centenar de heridos. Un portavoz militar israelí aseguró que no tenían constancia del ataque contra esta escuela, aunque reconocieron que han disparado en dirección a la zona al percibir ataques de militantes de Hamas. Este nuevo atentado se produce un día después de que la ciudad se quedara sin luz, luego que la única planta eléctrica de la franja tuvo que suspender sus actividades a causa de un fuerte incendio provocado por el bombardeo contra un contenedor de combustible. El ataque se produjo cerca de la casa de uno de los líderes de Hamas, Ismael Haniyeh, uno de los 150 objetivos de la incursión israelí durante esta madrugada. A raíz de este reciente atentado contra una escuela, las Naciones Unidas condenaron estas acciones y las calificaron de grave violación a las leyes internacionales por parte de las fuerzas israelíes. El número 2 de las Naciones Unidas, el subsecretario general Jan Eliasson, reiteró que ya es momento de poner fin a la violencia de forma inmediata. A la luz de los hechos, el gobierno de Israel autorizó una ventana humanitaria de 4 horas, aunque las fuerzas de defensa advirtieron que esta tregua no se aplicaba en áreas de ocupación militar, a razón de que Israel pueda responder ante cualquier intento de Hamas de utilizar el cese al fuego para atentar contra civiles y las tropas. La medida fue respaldada por la comunidad internacional, pero no fue del agrado del movimiento de resistencia islámica de Hamas. La ocupación israelí no está interesada en ninguna tregua humanitaria. Está mintiendo cuando alega que jamás ha rechazado varias ofertas relativas a una tregua. Hoy la ocupación, con el fin de engañar y por conveniencia, anunció una tregua unilateral de 4 horas. Este es un truco para los medios de comunicación, porque 4 horas no tienen ningún valor. Además, la ocupación ha excluido las zonas más críticas en la frontera de Gaza. Sin embargo, Israel violó su propia tregua. Esta tarde, fuentes sanitarias, gazatíes y corresponsales de noticias confirmaron un nuevo bombardeo aéreo israelí contra un mercado en la zona norte de Shejaya, escenario de una de las jornadas más sangrientas el pasado 20 de julio. Producto de este nuevo ataque, unos 17 palestinos perdieron la vida y más de un centenar quedaron heridos. Mientras continúa el fuego cruzado, Hamas intenta persuadir a los palestinos a seguir en la lucha contra Israel al difundir imágenes en las que muestran a sus combatientes utilizar los túneles para llegar a una torre de vigilancia del ejército enemigo, donde se encuentra un centinela israelí al que asesinan. Por otra parte, los gobiernos latinoamericanos de Chile, Ecuador, Brasil, Perú y El Salvador han llamado a consulta a sus respectivos embajadores en Israel para expresar su indignación ante el recrudecimiento de las operaciones militares en Gaza a fin de un cese a las hostilidades, medida que ha sido cuestionada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud de Palestina en Gaza, al menos 1.283 personas han muerto y más de 7.100 han resultado heridos desde que el conflicto entre Israel y Hamas
comenzó hace 23 días, mientras que del lado israelí el número de bajas alcanza los 59. Muy bien, estábamos comentando antes de presentar la nota que es unánime el apoyo de Netanyahu. El 90% de israelíes avala al primer ministro y la extrema derecha incluso le pide más contundencia. Dicen que están cansados de Hamas. Es como la única oportunidad que tienen para poder vencer este movimiento. ¿Cómo entiendes tú que hablan de ataques selectivos en los cuales los objetivos son hospitales, escuelas y un mercado? Claro, y además el tema de las escuelas, se sabe que muchos palestinos se están refugiando justamente en las escuelas. Claro. Las escuelas están abarrotadas de gente que ya no tiene casa y va y se refugia ahí, ¿no? Entonces, esa selectividad israelí es bastante relativa, ¿no? Y además por otros temas también, o sea, el solo hecho de tumbarse las casas, de volarse las casas solamente porque ahí viven en principio miembros de Hamas, aunque no sabiendo perfectamente que no están ahí, porque la inteligencia israelí sabe que no están ahí, pero simplemente porque son viviendas de estos miembros de Hamas o de Yihad Islámico, eso ya es un crimen, porque lo que hacen es dejar en la calle a sus familias, que además no siquiera son familias pequeñas, porque ahí viven los primos, viven los hermanos, los suegros, viven como 20 personas viven en esas casas. Entonces, nada justifica que digamos por castigar, digamos que hay un castigo colectivo, ¿no? A veces incluso se vuelan las casas con la gente adentro, también ha pasado, ¿no? Aunque generalmente los israelíes avisan antes, ¿no? Pero también ha pasado que por eliminar a un líder de Hamas se han tumbado una casa con la gente adentro, ¿no? Hace poco pasó con un líder, jefe de la policía de Hamas, que fue a visitar a su tía, ¿no? Y se bombardearon la casa de la tía con 20 personas adentro. Él sobrevivió, aunque herido, y los demás murieron. Claro, pero uno se pregunta, ¿realmente se está cumpliendo con los objetivos? Israel está cumpliendo 21 días de ofensiva. Lo que pasa es que es un poco confuso porque al comienzo los israelíes no hablaban de túneles. Cuando empezaron estas acciones, el objetivo no eran los túneles. Recién fue cuando decidieron hacer la operación por tierra, que había habido un ataque efectivamente por un túnel, que decidieron, ahí dijeron que el objetivo de toda esta operación eran los túneles, pero se sabe que el gobierno israelí sabía de hace algún tiempo que existían los túneles, ya sabía que existían los túneles. Sin embargo, Netanyahu estuvo dispuesto a parar las acciones incluso antes de comenzar a derrumbar los túneles. Entonces, total, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que exactamente se está buscando con estas operaciones? Claro, ahora efectivamente han descubierto que hay más túneles de lo que pensaban que habían, aunque ellos sabían que existían, pero no tantos. Fue aparentemente, claro, una operación punitiva, porque un poco la mentalidad de Israel es ocasionar el mayor daño posible, hacer pagar un precio, y no solamente a Hamas, a la población civil, porque un poco el cálculo de Israel es que la población civil, al sufrir los efectos de la guerra, se puede después voltear contra Hamas y, digamos, Hamas se debilita políticamente. Eso es un poco también el juego de Israel. Responsabilizarlo Claro, digamos que la población de Gaza, digamos, le eche la culpa a Hamas, ¿no? Por lo que está pasando, y entonces así Hamas pierde apoyo político. Pero eso es absolutamente, pues, eso es criminal, ¿no? Pero parece que está perdiendo el apoyo, sobre todo, y las críticas es Israel, no a nivel internacional. A nivel internacional, pero no a nivel interno. Y entonces eso es lo que pasa. A nivel interno, más bien, Netanyahu, que de alguna forma ha arrastrado un poco los pies, porque al comienzo no quería meterse en esto, políticamente pensaba que era inconveniente y no se quería meter. Poco a poco se ha ido metiendo y cada vez más, ¿no? Y lamentablemente, como las negociaciones para un cese al fuego están estancadas, esto ya advirtió él incluso, ¿no? Que esto puede terminar, todavía puede durar todavía un poco más, ¿no? Incluso hasta podría haber un refuerzo por tierra también, ¿no? Claro, pero Hamas pide el fin del bloqueo, que también es un objetivo. Si la desaparición de los túneles es un objetivo para Israel que puede llegar a largo plazo, lograr el fin del bloqueo también podría ser muy difícil. Estamos siendo testigos, pese a que la comunidad internacional puede condenar la violencia, de que se prolongue en el tiempo.
Porque ¿o va a ser posible? ¿Quién puede ayudar para que se pueda realmente llegar a un punto medio? Y claro, el gobierno de Israel está entre el repudio internacional cada vez mayor y el apoyo local, ¿no? El apoyo de su población. Ellos han lanzado una posible idea, una fórmula, que es que mediante una resolución del Consejo de Seguridad que ellos presentarían, se votaría la desmilitarización de Gaza, incluso con fuerza internacional. Y entonces y implicaría también que, bueno, en ese momento Israel acepta que, bueno, que entren todos los fondos y lo que sea necesario para reconstruir Gaza, pero bajo control internacional, para asegurarse que, por ejemplo, el cemento que vaya a entrar para reconstruir las casas no sea utilizado nuevamente para construir nuevos túneles. Ya, es un control. Entonces, es como, claro, digamos, someter a Gaza a un control internacional. Hasta el momento Israel nunca aceptó que hubiera control internacional dentro de lo que es incluso Cisjordania o Gaza, ¿no? Ahora, digamos, aparentemente estaría dispuesto a esa figura, ¿no? Digamos, parar el conflicto mediante una resolución del Consejo de Seguridad que impondría una desmilitarización. Ahora, Hamas no va a aceptar, evidentemente, entregar sus cohetes y sus armas, ¿no? Pero por lo menos Israel dice, bueno, ok, eso probablemente no lo van a entregar, pero por lo menos impedir que entren nuevas armas, ¿no? Que haya un control para, digamos, que no se produzcan nuevos ataques de Hamas. Esa es una hipótesis, es que aparentemente está trabajando el gobierno israelí. Vamos a ver si es que encuentra eco, ¿no? Claro, pero ¿cómo ayudar a la población civil, que al final es la más perjudicada, porque está en medio del fuego? Lo que pasa es que mientras continúen las hostilidades, es muy poco lo que se puede hacer. Porque si incluso cuando se refugian en un colegio, los atacan. Dicen que, bueno, que aparentemente porque habían milicianos ahí de Hamas o de Isat atacando. Habría que ver por cómo así que hayan milicianos. Bueno, habría que ver en qué circunstancias, cómo así se ordena el ataque de la escuela, ¿no? Claro. Ahora, es cierto que en el anterior ataque de una escuela, Israel desmintió que fueran ellos. Al final, ya no sabe exactamente, digamos, ponen la duda sobre quién es el autor. Pero todo da a indicar que son los israelíes los que han atacado ese colegio, ¿no? Bueno, parece ser que esta situación pues va a continuar de largo. Lamentablemente sí. Todavía por lo menos algunos días, ¿no? Muy bien, y también una situación difícil se da en Irak. El Estado Islámico ha difundido un video con el que ha emprendido una guerra psicológica contra todos aquellos que se enfrenten a sus milicias. Advertimos que la